Bueno, el día de hoy yo les voy a hablar entonces del plasma rico en factores de crecimiento que es utilizado en la regeneración ósea, ¿cierto? Entonces, para empezar, debemos tener claro primero como dos conceptos esenciales. Entonces, el plasma sanguíneo es la parte líquida de la sangre y esta ocupa un 55% del volumen total de la sangre del cuerpo, ¿cierto? Está compuesta principalmente por agua. El plasma tiene unas funciones que son esenciales, entonces yo les voy a hablar pues como de las más importantes pero deben saber que hay más. Entonces tenemos función nutritiva, está el transporte, tiene función química, función excretora, homeostática, regula el volumen sanguíneo, se encarga de mantener la temperatura corporal, tiene función inmunitaria, entre otras. Todas las funciones son vitales para la defensa del cuerpo, ya que se encarga de la coagulación sanguínea y la irrigación de la sangre por todo el cuerpo. Listo, entonces el plasma rico en factores de crecimiento es una tecnología biomédica que se encuentra dirigida a estimular la regeneración tisular mediante la concentración y aplicación de factores de crecimiento y otras proteínas presentes en el plasma sanguíneo. Entonces ahorita más adelante les voy a explicar cómo se obtiene ese plasma. Bueno, y los factores de crecimiento entonces son un conjunto de proteínas que se encuentran presentes en el plasma y en las plaquetas de la sangre, que se encargan pues como de una función esencial en los procesos de reparación y regeneración de todos los tejidos, como lo son pues el cartílago, el tejido cardíaco, los músculos, los huesos, la piel, los ligamentos y tendones, todo, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Porque estos desencadenan efectos biológicos, o sea, las proteínas desencadenan efectos biológicos como la proliferación y diferenciación celular. Entonces se generan nuevos vasos sanguíneos como lo son en la angiogénesis y la migración de las células a los lugares donde se necesita que se produzca una regeneración, como es la quimiotaxis. Bueno, se puede entonces considerar que los factores de crecimiento son como mensajes que envía el cuerpo o que utiliza el cuerpo para comunicar a las células cuándo deben crecer y generar pues como nuevos tejidos para o moverse hasta el sitio donde se encuentra la lesión para repararla. Entonces, bueno, aquí está otra vez pues como lo que les acabo de decir, de explicar. Entonces, ¿cómo se obtiene el plasma? El plasma se obtiene extrayendo pues como una muestra de la sangre del paciente en un tubo de ensayo. Ese tubo de ensayo se mete como a la máquina se llama una centrífuga, es como una maquinita redonda donde tiene varios huequitos para tubos de ensayo, y esa máquina da muchas vueltas en un tiempo muy corto. Entonces lo que logra hacer es separar las partes de la sangre. Entonces nos separa el plasma, la capa leucocitaria y los glóbulos rojos. Entonces en el plasma, que es el 55% como les había dicho ahorita, vamos a encontrar el agua, las proteínas y los nutrientes. En la capa leucocitaria entonces son los glóbulos blancos y las plaquetas que nos van a generar la inflamación, y los glóbulos rojos en el 45%, ¿cierto? Entonces
en el ejemplo que está aquí en la imagen, nos muestra que mediante pues como la mesoterapia, por decirlo así, un ejemplo, se logra pues como la producción de colágeno y se puede generar que la piel sea mucho más joven, tersa, luminosa y lozana. Esto se genera cuando, por ejemplo, las mujeres se quieren hacer como llenar esos espacios de las bolsitas de los ojos en las ojeras, que se quieren quitar las arruguitas. Entonces lo que se hacen es como un tratamiento de rejuvenecimiento con la propia sangre. Se logra hacer así. Listo. Entonces les voy a mostrar más o menos como dos videitos que me encontré. Bueno, listo, entonces aquí podemos ver la proliferación celular cuando se utiliza el EndoRed, que es el plasma rico, y se puede observar que las células crecen mucho más rápido cuando se utiliza este a comparación de cuando no se utiliza, ¿cierto? Y el otro videito. Este nos muestra el proceso de cicatrización. Entonces se puede ver pues como la migración celular cuando se utiliza el EndoRed a mano derecha, y en el lado izquierdo es el grupo control donde no se utilizó el EndoRed. Aquí podemos ver pues como las células migrando súper bien. Listo. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de utilizar pues el plasma rico en factores de crecimiento? Que es autólogo, es decir, que se obtiene de la propia sangre del paciente. Es un procedimiento muy rápido, o sea, con la centrífuga se demora aproximadamente 20 minutos. Es muy sencillo, es muy versátil, ya que se adapta a las necesidades clínicas, o sea, se puede utilizar de 4 maneras diferentes. Es reproducible, o sea, sigue un protocolo muy estricto y bien definido para poder obtener como buenos resultados en la aplicación clínica, y se da una formación adecuada y temprana de la matriz de fibrina, que nos va a ayudar con todo el proceso de cicatrización. Bueno, entonces ya sabemos que el plasma pues qué es y para qué sirve. Entonces podemos hablar de su uso en la regeneración ósea. A través de los años pues se ha intentado como generar con el plasma una regeneración y disminución en el proceso inflamatorio luego de las cirugías dentales, o sea, las cirugías maxilofaciales, y de extracciones, colocaciones de implantes, elevaciones de seno. Generalmente en las exodoncias entonces se utiliza en exodoncias de terceros molares inferiores, y algunos artículos entonces informan de la presencia significativa en la reducción del tiempo de cicatrización, el tiempo inflamatorio y menor presencia de dolor posoperatorio cuando se utiliza la regeneración pues como con los factores de crecimiento, el plasma rico en factores de crecimiento. Generalmente lo que hacen pues como se realizan son ensayos clínicos, es que de un mismo paciente cuando se le hace la exodoncia, entonces
en un lado se le aplica pues el plasma y en el otro se le aplica se me olvidó el nombre, pero es como, o sea, no es como un efecto placebo, pero sí es como algo que sea igual, del mismo color, pero que ni el paciente ni el odontólogo sepan que no es el plasma. Entonces, ya con el paso de los días se observa pues la diferencia significativa clínicamente en el lado en que se utilizó el plasma. Aproximadamente a los 3 días se observa una mejoría en la inflamación, en la cicatrización, en el dolor posoperatorio. El paciente pues relata demasiada mejoría de un lado que del otro. Y existen otros artículos donde algunos autores afirman que el uso del plasma no influye en el proceso de cicatrización para nada, o sea que no existen mejorías. Entonces pues por eso es como un tema un poquito contradictorio, es un poquito me imagino yo que más basado en la clínica y el manejo que se le dé al uso del plasma, el manejo que se le dé a la extracción de la sangre, el tiempo que se demoren en aplicarlo, pues son muchos factores que yo me imagino que influyen. Entonces yo creo que pues esa es como una de las desventajas, que no se tiene como en sí claro si sí funciona, aunque sí se ha demostrado en muchos artículos que funciona, pero pues como tal una desventaja no se encontró, ¿cierto? Y ya, entonces tenemos la bibliografía. Cualquier preguntita, aquí estoy pendiente. Gracias.